Muchachos, buenas tardes. Esta es la realización de la práctica número 5 para Física 2. La primera parte, que es presión a profundidad, su maestro les va a decir qué se acordó realizar. Y aquí vamos a grabarles la parte número 2, que es sobre el principio de Arquímedes. Los materiales a utilizar, aquí los tenemos. Es una báscula, vaso precipitado grande, un vaso precipitado chico, una canastilla, el objeto a estudiar y una probeta a graduar. Lo hemos dividido en tres formas para encontrar la fuerza de empuje. Vamos a ver la primera. Ahí en la primera nos dice, no es el mismo peso que se registraría en esta báscula si yo cuelgo mi objeto aquí a estudiar, me da un peso, que en este caso aquí se los vamos a enseñar. Y ese para nosotros significaría el peso real. Siempre, siempre aquí en la Tierra, lo que pesemos en el aire es para nosotros llamado peso real del objeto. Pero ¿qué pasaría si a ese objeto que yo intento pesar lo peso dentro de un recipiente con agua? ¿Qué pasaría si yo lo sumerjo en el agua? El peso que me va a registrar la báscula, me voy a ir de este lado para que se vea. El peso que registra la báscula cuando se está introduciendo el objeto en el fluido va a ser diferente. Ahí ya está totalmente sumergido y entonces la lectura de la báscula no es la misma. Ustedes van a observar los datos y el principio de Arquímedes me dice, en teoría, que la fuerza que hace el fluido de empuje hacia arriba va a ser igual a la diferencia en los pesos que tuvimos. El peso real en el aire y el peso aparente cuando lo introducimos en el agua. ¿Ok? Esa es para nosotros la primera forma. La segunda forma anotada en su presentación es de alguna forma capturar el fluido desplazado por este objeto. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Yo introduzco mi vaso precipitado pequeño en el grande que está vacío y trato de llenar al límite mi vaso precipitado pequeño. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para cuando yo introduzco la pieza, todo el fluido que va a estar desplazando mi cuerpo verde se va a quedar capturado en el vaso precipitado grande. Sacamos el pequeño y entonces este para mí significaría el volumen del fluido desplazado por mi cilindro verde. ¿Cómo lo peso? Pues hay varias formas. Una de ellas es utilizar esta canastilla que me registra un peso aquí en la báscula y entonces yo vierto el fluido aquí y me daría el peso del fluido. ¿Ok? Pero otra forma es, ya teniendo este líquido, lo pongo en la probeta, lo vacío aquí y observo el volumen. No sé si ahí se alcance a apreciar bien. Como quiera que sea, es una aproximación a los cálculos porque lo estamos haciendo de manera no tan exacta. Y ese volumen, que es el volumen del fluido desplazado, lo multiplicamos por la densidad del fluido, que en este caso es agua, por
la densidad del agua y por la gravedad, y me daría la fuerza con la que el agua está empujando ese cuerpo, ¿sí?, hacia arriba. Esa es la segunda forma. Tercera forma, como pudimos apreciar que el objeto no está ni parcialmente sumergido, o sea, está totalmente sumergido, entonces el fluido desplazado por este cuerpo, el volumen de ese fluido es el mismo. Y nosotros desde secundaria sabemos cómo obtener volúmenes de piezas, en este caso un cilindro. ¿Cómo se encuentra el volumen de un cilindro? Área de la base por la altura. ¿Ok? Esta va a quedar pendiente de mostrar, pero es lo mismo, es área de la base por la altura y me daría el volumen del fluido desplazado. Lo multiplico por densidad y por gravedad y me da la fuerza de empuje. Es difícil observar la fuerza de empuje en cualquier material. Inclusive en películas que ustedes hayan visto que se hunde el barco, siempre actuó la fuerza de empuje del mar en ese barco, pero no se aprecia. ¿Cuándo se puede apreciar? Por unos pequeñitos instantes. En el último instante que el barco logra hundirse, o sea, totalmente sumergido, el agua hace esto, se eleva de nivel. Pues es que esa era en realidad la fuerza de empuje que le estaba haciendo ese objeto para no dejarlo entrar en ella. Pero como ya no hay objeto que empujar, porque el barco está completamente hundido, vuelve a su nivel el agua. Otra forma sería cuando nosotros estamos en una alberca y soltamos algo de aire, una burbuja de aire. ¿Qué vemos en la burbuja de aire? Que sube, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la fuerza de empuje que hace el agua es mayor a lo que pesa esa burbuja de aire por el cambio de densidades.